Bueno, em, les quiero hablar del libro que terminé recientemente. El nombre es Pánico Peligro de María Luisa Puga. Y nada, o sea, sobre todo es una especie de memoria como electrónica, por si mi memoria física llega a fallar, ¿no? Y no preparé nada porque la idea es justo como hablar de él de la manera más genuina posible. Y lo primero que tengo que decir de este libro es que fue una experiencia recientemente de las pocas experiencias que me ha hecho inmiscuirme en la historia. El libro está narrado en primera persona, lo narra Susana. Y generalmente cuando yo leo literatura que está narrada desde la primera persona, yo lo que hago es identificarme y pensar que yo soy la que está viviendo lo que sea que me estén contando, ¿no? Y en este libro, más que tener esa experiencia que es ya muy común en mi experiencia lectora, lo que ocurrió fue que real yo sentía que estaba leyéndome a mí. Y no porque Susana fuera demasiado parecida a mí o que yo viviera lo mismo que ella, pero la autora logró meterse tanto en mí que me hizo sentir que yo genuinamente era Susana, que era su personaje principal, ¿no? Y ni siquiera me lo narró en segunda persona, que sería lo más idóneo, digamos, para que yo me metiera y me creyera que efectivamente la historia se trataba de mí. Pero, sin embargo, creo que fue algo que ella logró a la perfección, narrándolo desde la primera persona. Y bueno, a grandes rasgos es un libro que habla sobre la vida, el pánico yo lo interpreto como el pánico de crear conciencia del mundo, de sentirse del mundo, de sentirse al lado de otros, y también ese pánico de ver cómo los demás le dicen a uno cómo comportarse, cómo ser. Porque algo que hace la protagonista mucho es que es una persona muy observadora y sus amigas la critican, sobre todo una que es Lourdes, que siempre ha estado con ella, ¿no? Que son 4 amigas y la que más ha estado como toda la vida de Susana es Lourdes. O sea, a lo largo de la vida de Susana, la que más está es Lourdes, la que más es constante en su vida es Lourdes. Y Lourdes es una morra medio chaira, que le gusta mucho escribir, que le gusta mucho leer, que le gusta mucho politizar las cosas. Y no se tiene esta hambre de conocer, sobre todo de escribir y de desentrañar el México y contarlo a través de sus novelas. Y entonces todo el tiempo está pensando en cómo escribir mejor, cómo producir material de escritura, cómo leer más. Y entonces siempre quiere arrastrar a Susana a esa experiencia, ¿no? Y Susana es una morra, es una secretaria que está feliz, en un primer momento está feliz con ser lo que es, una secretaria. Me recordó un poquito también a este libro, que no recuerdo la autora, pero se llama el libro La Dependienta. Y también nos habla de una mujer que bueno, es dependienta no recuerdo si es de un supermercado, y es la persona más feliz en su espacio de trabajo, y como que todo a su alrededor le dice que no debería ser feliz en ese lugar porque pues es un nido de opresión y que debería aspirar a otra cosa, y ella es muy feliz ahí. No me acuerdo muy bien de ese libro porque lo leí hace tiempo, pero de lo que más me ha marcado es justo eso, ¿no? Como esta obligación externa que te obliga, valga la redundancia, a querer aspirar a algo mejor, ¿no? Lourdes es eso para Susana, siempre le dices que tú siempre estás bien, como ida, estás pasmada, siempre estás mirando todo, pero no haces nada, ¿no? Y Susana nada más pues la escucha y no hace gran alboroto. Voy a ver si esta cosa está grabando, porque sí está grabando. Y bueno, la cosa es que lo que pasa es que Susana es secretaria y es muy feliz con su jefe porque su jefe le cae muy bien. De hecho, se convierte en una persona que la escucha y encuentra como en él lo que no encuentra en su vida normalmente, ¿no? En su amiga Lourdes, que siempre que la ve, pues la morra siempre la cuestiona y le dice todas estas cosas, ¿no? De por qué no está haciendo nada con su tiempo libre, ¿no? Sus demás amigas, que son Socorro y como Lolita, creo que se llama Lola, no me acuerdo bien. Pero bueno, no figuran mucho en un primer momento de la historia. O sea, en la primera parte sí, porque habla de la infancia y de la adolescencia de las 4, pero pues finalmente quien está narrando es Susana, ¿no? Y como la experiencia de Susana solamente abarca a Lourdes en toda su vida, pues no le da mucho foco a las otras dos,
A Socorro sí, pero ya en algún momento de la historia cuando ya están más adultas. Pero Lola es alguien que siempre se queda como ahí, como un personaje fantasma, ¿no? Pero el caso es que, bueno, Lourdes siempre está como presente en su vida, ¿no? Es como este familiar que se quiere y se estima, pero nunca, con el que nunca se termina de estar de acuerdo. Entonces, bueno, vemos a Susana todo el tiempo estar peleando con Lourdes y al mismo tiempo queriéndola en su vida porque le recuerda la nostalgia. Susana se queda en algún momento de su vida huérfana, se muere su papá y a los meses se muere su mamá porque no soporta la ausencia de su padre, ¿no? Entonces, se queda sola y es una persona que está sola, aparentemente familiarmente, y que se ve obligada a mudarse de casa sola, a vivir sola, a ir al trabajo, a regresar, ¿no? Y entonces a ella, que sí, siempre fue una morra muy de casa, muy de familia, muy de sus papás, pues le pega duro, pero lo interesante es que no vemos cómo le pega, nada más ella nos cuenta, ¿no? Pues me sentía de esta manera y caminaba y veía la calle, ¿no? Y la forma en la que María Luisa Puga te cuenta la soledad, pues es de una manera muy indirecta, porque no lo está diciendo literal, está expresándolo con los actos del personaje, lo cual me parece hermoso. Y nada, en algún momento Lourdes se muda con ella y se hacen más cercanas, pero justo como en esa cercanía de la cotidianidad, del ser familia, porque finalmente Lourdes se convierte en su familia. La apoya muchísimo, eso sí, es una amiga en ese sentido que la apoya, pero vuelvo a repetir, como una familia, como un familiar, que pues sí los queremos y eso, pero no están tan cercanos a nosotros de la manera en la que a lo mejor nos gustaría, porque no nos entienden. Porque Lourdes todo el tiempo quiere que finalmente Susana sea como ella, y Susana se da cuenta y siempre piensa, ¿no? Como de, porque claro, lo está narrando desde el futuro y dice, no, es que Lourdes siempre quiso reflejarse, quiso que yo fuera su espejo, ¿no? Y a lo mejor lo era, porque obviamente se le pegaron cosas de ella porque todo el tiempo estuvo en su vida, pero Susana finalmente tiene un camino distinto al de su amiga, ¿no? Y es algo que su amiga nunca entiende en toda la novela, más que con los actos de repente muy atrevidos de Susana, porque ella se cambia de trabajo. O sea, Susana tiene 4 trabajos en su vida, y a lo mejor más, porque fueron los que nos alcanzó a contar, y Lourdes siempre se queda con un solo trabajo y en las tardes escribe, y ese es su trabajo. Y en algún punto le dice a Susana, es que tú sí te mueves, tú sí, yo admiro mucho eso, que tú te mueves, tú no estás pues paralizada en un solo sitio, siempre he admirado eso de ti, ¿no? O sea, en algún momento se sincera Lourdes y le dice eso, que un poco la envidia porque finalmente Susana se ha atrevido a hacer cosas que ella jamás se atrevería, pero aún así se sigue manteniendo esta especie de cordialidad entre ellas sin totalmente penetrar la realidad de una o de la otra, ¿no? Porque me hubiera encantado saber qué pensaba Lourdes cuando Susana la describía de esa manera, pero pues finalmente la perspectiva es de Susana, ¿no? Nos enteramos de lo que vive Lourdes a través de sus ojos y finalmente nunca se termina de inmiscuir tanto en la vida de su amiga. Pero bueno, el caso es que, pues la Susana, el libro se llama Pánico, Peligro, porque finalmente el pánico que siente Susana es todo el tiempo estar siendo interceptada no solo por su amiga Lourdes, sino por los novios que va teniendo, por los trabajos a los que se va presentando, por las vivencias que le toca vivir. Está en un México, me parece que de los 70s, 80s, en donde está muy cabrona la detención de las personas que se manifiestan, las personas revolucionarias. Todavía ocurre eso, pero en ese momento está así de que súper cabrón, o sea, de que te meten a la cárcel por si te detectan que andas en las revoltosidades, ¿no? Y Susana le toca presenciar cómo suben a dos muchachos a un carro y se los llevan y desaparecen. Y Lourdes, que pues sí está muy inmiscuida en esos temas revolucionarios y sociales, pues le dice a Susana como de, pues, eso es lo que pasa, o sea, pero tú no te das cuenta porque no estás informada, porque nunca te interesa la noticia, nunca te interesa los periódicos, nunca lees. Y Susana se queda muy pasmada, pero parece que lo que le pasma a ella, más bien lo que le afecta, lo que le sorprende es pues justo el accionar. No es una persona que se deje tanto sorprender por las letras o por lo abstracto. Ella es más, y es lo que vemos mucho en la novela, ella es más visual, ella es más contemplativa. Tiene un espacio en su departamento, porque cuando se muda sola se mueren sus padres y se muda a un departamento. Tiene una ventana, un ventanal en su sala, que me acuerdo perfecto del departamento de Susana, porque fue el que yo creé en mi mente, pues para identificar y demás. Y pocos escenarios yo he creado con tanto detalle como ese departamento. O sea, que ubicaba perfectamente cuando me hablaban de la ventana, yo sabía de qué ventana me hablaban. Sabía cómo era el cuarto de Susana, cómo fue el cuarto de Lourdes cuando se mudó con ella, el sofá de la sala.
la barra y la cocina, o sea, como que me acuerdo de todos los espacios porque María Luisa Puga lo lleva a los personajes tanto ahí a ese lugar, te lleva a ti como lectora a ese lugar que pues se te queda, ¿no? Pero bueno, Susana siempre contempla en la ventana y ella es muy de ver a la gente en la calle, caminar, ella te describe cómo ve, cómo se comportan los demás. Es una persona muy observadora y también es muy discreta. Yo creo que una palabra en la que se podría identificar Susana así a grandes rasgos sería discreta. Es una persona que no se mete en problemas, que es que Lourdes le dice y la ataca, ¿no? O sea, la ataca para que despierte, porque la ve pasmada en la ventana contemplando y el mundo cayéndose, y ella de que despierta, Susana, haz algo, estudia, lee, ¿no? Infórmate. Y Susana pues simplemente existe, ¿no? Y lo peor es que, vaya, lo peor y lo mejor es que ella no entiende. O sea, no entiende esa preocupación de Lourdes por lo social, porque es muy interesante. En algún momento Susana hace un viaje con su mamá antes de que ella fallezca, cuando se muere su padre, se van al pueblo de su mamá y pues ahí la vida es más tranquila en los pueblos, no más lenta y demás. Y entonces Susana ve eso, no dice y nada que ver con la ciudad, o sea, esto es un aburrimiento porque no ocurre lo que ocurre en la ciudad, pero al mismo tiempo nos está hablando de un México. O sea, a ella le impresionaba muchísimo que la gente del pueblo y la gente de la ciudad formaran parte del mismo México. Y como que ella decía, es que esto Lourdes no lo ve cuando reflexiona en las causas sociales, ¿no? Ella solamente está enfocada en su pequeña burbuja de ciudadela y no se está dando cuenta pues de esta realidad. Y bueno, lo que pasa en ese pueblo es que Susana empieza a leer. Lourdes le da 100 años de soledad para que se lo lleve y lo lea. Ella en su época más de insistencia en que su amiga lea, le da 100 años de soledad y le dice pues léetelo y pues no hay nada que hacer allá, entonces léetelo. Y a ella le aburre a la primera página porque pues obviamente 100 años de soledad no es una novela fácil, es una novela muy densa para alguien que ni siquiera está acostumbrada a leer. Y Lourdes y Susana se lee unos libros que encuentra ahí en la casa de la gente con la que se están quedando en el pueblo de su mamá, de la revolución. Ella así lo dice, ¿no? O sea, encontré unos libros de la revolución y empecé a escribir las tramas de estos libros, y uno de ellos es Pedro Páramo y el otro es Los recuerdos del porvenir. Entonces me encanta porque ella lo describe, ¿no? Y dice, es que yo entendí esos libros, no porque me gustara leer, sino porque lo que estaba leyendo era congruente con la imagen que yo tenía del pueblo en el que estaba en ese momento. Entonces es un choque muy cabrón, porque ahí es una clave que me parece interesante del libro, que es justo esta congruencia que Susana busca para poder pertenecer y para poder entender toda la estructura de la que Lourdes le habla, en esta congruencia de Méxicos, ¿no? O sea, el México que se escribe y el México que se ve y que se vive, que muchas veces no es el mismo. Y en estas novelas, según Susana, sí le parecía que tanto tanto Juan Rulfo como Elena Garro rescataban eso, ¿no? No lo dice así porque pues no estudia literatura y no es lo que le interesa, simplemente ella lo dice, ¿no? Pues es que esto sí refleja lo que yo estoy viendo ahorita. Y bueno, la cosa es que ella pues termina de leer esos libros, vuelve a la ciudad y nunca le comenta a Lourdes que leyó esos libros porque no tenía ganas. Decía, es que luego me va a empezar a cuestionar y va a empezar a preguntarme y la verdad no me interesa. Entonces ella se queda con su vivencia lectora y mantiene, siempre defiende que no le gusta leer, lo cual es bastante interesante porque la novela en sí es la novela que está escribiendo Susana. Es una novela que Susana un día decidió escribir y vemos cómo, pues obviamente ha tenido muchas aptitudes literarias para la escritura y no para la lectura, pero sí para la escritura. Finalmente quien lo escribe es María Luisa Puga, pues, pero es interesante porque nos vamos dando cuenta de la forma en la que va narrando que efectivamente es una persona que no es letrada. Pues, o sea, no es que el libro esté escrito informal o coloquialmente, no tiene algunas frasecillas coloquiales que me parece enormemente rescatable y hermoso, pero vemos cómo utiliza el lenguaje que no es tan coloquial y como que te deja entre líneas que pues la morra en algún momento entendió más. De hecho, la novela va recorriendo toda su vida desde que ella tenía pues como unos 8 años hasta que tenía ya casi los 30, y vemos cómo va atravesando la conciencia de sí misma, va trascendiéndose a sí misma, pero no con esta conciencia de trascendencia. O sea, ella se está dando cuenta del mundo en el que la rodea y va entendiendo, pero sí, dice, ¿no? En párrafos como de
la gente siempre me quería convencer de que yo perteneciera y que yo entendiera ciertas cosas y yo no entendía porque no entendía cómo les parecía interesante hablar de esa política que yo no entendía porque no veía cercana, pero conforme pues voy avanzando y conforme voy viviendo más que nada, me voy entendiendo a mí misma, ¿no? Y voy entendiendo lo que yo tengo que entender, sin importar la lupa por la que los demás me quieran ir guiando, ¿no? O me quieran ir dando. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.